Los españoles son los europeos menos preocupados por la seguridad y la defensa, según la última encuesta del Eurobarómetro. Los españoles consideran que la educación y la investigación deben ser la prioridad principal de la Unión Europea, con un 40% de apoyo, mientras que la media europea sitúa en primer lugar la seguridad y la defensa. Solo un 20% de los españoles coincide con esta prioridad. ¿Qué tal? Buenas noches. El último barómetro revela una clara división en Europa sobre la prioridad de la seguridad y la defensa. Mientras países como Lituania y Dinamarca la consideran esencial, España se mantiene a la cola en preocupación por estos temas. Esta diferencia refleja no solo la geopolítica, sino también la percepción histórica de los riesgos. En un mundo cada vez más inestable, ¿puede España permitirse esta desconexión? Bueno, pues esa es la pregunta que lanzaremos hoy en nuestra mesa de la tertulia, justo en un día además en el que hemos conocido que la Unión Europea pide a los ciudadanos europeos que tengan en sus hogares un paquete de suministros para poder subsistir en una emergencia sin ayuda externa. El Ejecutivo Comunitario va a presentar mañana miércoles un informe de estrategia de preparación de la Unión, al que ha tenido acceso el país y en el que se plantean 30 acciones clave para prevenir a la ciudadanía. El que más nos ha llamado la atención es el kit de supervivencia en todos los hogares europeos, con elementos comunes en cada país. Puede variar. Aquí en España, como vemos, se pide el agua potable, los alimentos, tener medicamentos y también baterías por si falla la luz. Bueno, pues estos suministros deberían como mínimo ser suficientes para subsistir durante 72 horas, un periodo inicial que sería crítico y serviría de margen hasta que los estados fueran capaces de retomar el control de los servicios públicos. Así que atentos a este kit porque se hablará de ello y hablaremos también en la tertulia. Pero antes queremos también hablar de los chavales de nadie, de la situación de los jóvenes migrantes en nuestro país. La migración de menores no acompañados es una realidad creciente en España, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración. A 31 de diciembre de 2023, más del 60% de los menores y jóvenes extutelados de 16 a 23 años con autorización de residencia estaban dados de alta laboral, lo que refleja su integración en el mercado laboral español. Comunidades como Canarias han registrado un aumento significativo en la llegada de estos menores, ya lo saben, con casi 6.000 acogidos en centros sobrepoblados y con recursos limitados. Esta situación ha generado debate político sobre la distribución y la acogida de estos jóvenes en las distintas comunidades autónomas. En este contexto, el programa de movilidad humana de Cáritas Española desempeña un papel crucial, ofreciendo acompañamiento, asesoramiento y recursos para facilitar la integración de los jóvenes migrantes en la sociedad española. Bueno, pues hoy nos acompaña Jennifer Gómez Torres. Ella es miembro del equipo de inclusión del programa de movilidad humana de Cáritas Española, una entidad que en 2023 acompañó a más de 95.000 personas migrantes y refugiadas en todo el país. Esta tarde ha participado en la Semana Social Diocesana con una charla sobre juventud migrante, caminos de esperanza. Jennifer, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el mensaje que habéis querido transmitir esta tarde? Bueno, la verdad es que el mensaje que hemos transmitido esta tarde se enmarca en las jornadas que ha diseñado la Diocesana de La Rioja, y un poco lo que hemos querido transmitir es el enfoque de derechos bajo el que trabaja Cáritas Española, el enfoque centrado en la persona y el trabajo por la dignidad de las personas. Es un poco el mensaje central. Bueno, muchos jóvenes migrantes llegan aquí a España con expectativas muy altas de llevar una nueva vida aquí en nuestro país. Algo les han contado en sus países de origen, que todo es muy fácil. ¿Cuál es la realidad que se encuentran? Bueno, la verdad es que la realidad es muy compleja. Es una realidad que, como bien dices, no se ajusta a la expectativa que traen estos menores y estos chavales. Desde Cáritas lo que intentamos es hacer un proceso de acompañamiento que les acompañe en la transición a la vida adulta, que les ayude a ajustar las expectativas,
y que en definitiva con una diversidad de herramientas y de elementos en la intervención puedan estos chavales integrarse en la sociedad española. Uno de los lemas que más se repite es ese, ¿no?, en Cáritas, es acoger, proteger, promover e integrar. ¿Cómo se traduce eso en la práctica diaria con los jóvenes migrantes? Sí, intentaré ser breve. Como bien sabéis, estos son los 4 verbos que el Papa Francisco propuso por allá en el año 2018 y plantean la hoja de ruta eclesial y pastoral para la Iglesia en general y particularmente para la Iglesia en España. La acogida pasa por generar y por crear espacios seguros para estos menores y para estos chavales no acompañados, pero también de manera particular para las instituciones pasa por reclamar a los estados canales y vías seguros para la migración, ¿no? Para no ver este drama del fenómeno de las migraciones que nos encontramos en las fronteras. La protección, pues es un verbo que se conjuga con diferentes acciones, planes de acción que tenemos que diseñar y que pasan definitivamente por eso, por la protección de los derechos de las personas que migran y especialmente la protección de los derechos de los niños, de las niñas y de los jóvenes no acompañados. Integrar, bueno, la integración es un verbo que se entiende solo por sí mismo y bueno, y pasa también por poder ofrecer una serie de herramientas a estos chavales que ya están aquí en nuestra sociedad. Y esas herramientas tienen que ver con un acompañamiento jurídico, tienen que ver con un acompañamiento en el idioma, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con el acceso a derechos y el acceso al empleo, por supuesto, ojalá. Y la integración, el integrar, pues bueno, también es un verbo que se entiende perfectamente y que pasa justo también por estos elementos de acompañamiento que ofrecemos desde las distintas Cáritas diocesanas y que buscan que estos jóvenes pues puedan integrarse de manera sana y adecuada al país de acogida, en este caso España. Estamos viendo un momento de mucha tensión política en torno al reparto de menores migrantes no acompañados. Estábamos viendo imágenes de ellos llegando a Ceuta y a Canarias. Desde vuestra experiencia, ¿cómo estáis viviendo esta situación? Verás, nosotros la verdad es que estamos viviendo con mucho sufrimiento y también muy de cerca este drama. Y como el lenguaje crea realidad, para nosotros también es importante atender al lenguaje, no esto del reparto. A nosotros nos cuesta mucho hablar de reparto como si estuviésemos hablando de repartir cosas. No sé cómo explicarlo mejor, ¿no? En Cáritas desde siempre hemos intentado alertar sobre estas cuestiones de cara al fenómeno migratorio, que son líneas rojas que no podemos cruzar. En ese sentido, abogamos, porque así lo hemos dicho en diferentes ocasiones, por un pacto migratorio, un pacto de Estado que realmente ponga a la persona en el centro y que nos permita poder caminar hacia procesos de integración de las personas que ya están aquí y especialmente de estos menores y jóvenes no acompañados. ¿Qué opinas de esas comunidades autónomas donde dicen que no tienen los recursos suficientes para acoger a estos niños en las condiciones en las que se necesita? Porque ese es el argumento fundamental, ¿no? Acogimiento sí, pero con los recursos necesarios. Ya, bueno, nosotros en definitiva, como bien lo dice la Iglesia, estamos al lado de quien más lo necesita, ¿no? La Iglesia hace una opción preferencial por los pobres y esa es la opción preferencial de Cáritas en todo el territorio español y entendemos que el drama que viven estos menores y estos jóvenes pues está ahí, ¿no? Y al lado de ellos debemos estar. Yo creo que hay que caminar hacia las sendas de la solidaridad, de la fraternidad y siguiendo también un poco las indicaciones del Papa Francisco, ¿no? Que lo ha dejado muy claro y que ha trazado una ruta bastante clara, sobre todo para las personas de Iglesia, y yo creo que allí es donde debemos estar, ¿no? No entraremos en estos temas más candentes políticos porque nosotros tenemos esto muy claro. Solidaridad primero, fraternidad y estar al lado de quien más lo necesite y de quien más sufre, ¿no?
Pues Jennifer Gómez Torres, muchísimas gracias por atendernos y por estar con nosotros aquí en Punto de Encuentro. Buenas noches. Gracias. A vosotros, buenas noches, adiós. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con todos ustedes en la tertulia. Hasta ahora, no se vayan. Pues vamos a saludar ya a Ángel Íñiguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Silvia Alcántara, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Óscar Guizón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar de varios asuntos de actualidad. En primer lugar, vamos a hablar de ese eurobarómetro que, a pesar de las tensiones geopolíticas que existen ahora mismo y del creciente debate sobre el rearme en Europa, los españoles son los europeos menos preocupados por la seguridad y la defensa, mientras que estas cuestiones están a la cabeza con una media del 36% de las preocupaciones de los ciudadanos de la Unión Europea. En España este porcentaje cae hasta el 20% y son datos del último eurobarómetro. Los españoles consideran que la educación y la investigación debe ser la prioridad principal de la Unión Europea, con un 40% de apoyo, mientras que la media europea sitúa en primer lugar la seguridad y la defensa, como decíamos, un 36%. Ambos grupos están de acuerdo en que la segunda área más importante para la Unión Europea debe ser la competitividad, la economía y la industria, seguidas de la agricultura y la seguridad alimentaria. Voy a dejar aquí porque es muy largo. Pero bueno, vamos a... ¿Qué os parece que estemos a la cola de los europeos que piensen que nosotros, eso de la defensa, yo creo que es porque nos pilla lejos? Yo creo que es por nuestra situación geográfica, porque al final no estamos tan amenazados como el resto de países ante los conflictos que hay actualmente. Yo soy de la misma opinión, ¿eh? Yo también apostaría por la educación y por la investigación y por otros temas que realmente nos afectan directamente. Quizás el rearmamiento de material bélico, como ahora es un tema también de actualidad, la cantidad de millones que se va a invertir para estar a la altura de otros países, evidentemente hay que hacerlo sí o sí. Estás dentro de la Unión Europea y tienes un porcentaje que tienes que asumir, pero quizás también se deberían de preocupar por lo que realmente nos atañe a los españoles, entre otros temas como la educación o la investigación. Sí. Ángel, ¿tú qué opinas? Es por eso, ¿no? ¿Nos pilla lejos Rusia? Sí, bueno, y por una cultura estratégica también que viene derivada de todo nuestro siglo XX, en el que hemos estado al margen de los grandes conflictos internacionales, y eso evidentemente genera una cultura de menor inversión, ¿no?, en materia militar. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que es una encuesta más, quiero decir, y hay una cohorte de encuestados que no es suficiente para ser totalmente representativa de la población, porque luego he visto que, por ejemplo, el último CIS, que no será sospechoso de querer sacar conclusiones contrarias a las que pretende el gobierno, decía que el 75% de los españoles apoya que aumente el gasto en defensa. Por lo tanto, yo creo que sí hay una preocupación en ese sentido. Luego, por otro lado, a mí me mira el Eurobarómetro y me ha llamado un poco la atención la abstracción de las preguntas que hacían, porque eran todas como muy generalistas. O sea, no había una pregunta concreta, por ejemplo, de ¿está usted dispuesto a que haya un mando común en un ejército común para la defensa de las fronteras de la Unión Europea? No había una pregunta de ese tipo. Yo creo que en estos momentos sería especialmente interesante conocer el estado de opinión sobre aspectos concretos. Pero yo creo que esa pregunta que dices tú sí que está en el debate, aire, ¿no? Por eso, es que está en el debate. Si pero tenemos que tener cierto, un ejército común, ¿no? O cada correcto, país es que está en el debate, pero aquí la única pregunta era: ¿cree usted que conviene que la Unión Europea refuerce sus competencias en materia de seguridad? Es más etéreo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y luego, lo que sí me ha resultado relevante son dos últimas cuestiones. La primera, que mayoritariamente, casi con un 75% del apoyo, parece que los europeos y de forma transversal en todos los países estarían dispuestos a ceder soberanía nacional para aumentar las competencias de la Unión Europea. A mí me parece una buena noticia para competir en este mundo globalizado de superpotencias en el que nos encontramos. Y luego, que la economía se ha vuelto a convertir en una de las prioridades. Es que parecía durante los últimos años, como la última década, que la economía no era una prioridad, y es preocupante que un tercio
un tercio de todos esos encuestados perciban que su nivel de vida va a disminuir durante los próximos años. Entonces, yo creo que también esta situación que se está produciendo de agitación a nivel mundial ha puesto el reenfoque de nuevo en las prioridades que yo creo que para mí y para la mayoría son prioridades: economía, bienestar, nivel de vida, etcétera. Óscar, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Estás Pues, de acuerdo con ese Estoy de acuerdo con los dos, con las opiniones de mis compañeros, y es que yo creo que hay un desapego, ¿no? Influye muchísimo la situación geográfica. Sí. Somos el país más al sur de Europa, incluidas las Canarias, por supuesto. Pero creo también que el gasto en defensa, el ejército europeo, ya no tenemos que depender de nadie. Se acabó lo de depender de Estados Unidos. A mí me llama poderosamente la atención 600 y pico millones de europeos contra 350 millones de estadounidenses, ¿no? Y que tengamos que seguir dependiendo de las amenazas continuas de Trump, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que vamos tarde. Yo creo que, y en esta mesa hemos hablado muchas veces de la Unión Europea y de que no se han hecho las cosas bien, y siempre vamos como un poco a remolque de lo que está pasando, ¿no? Parece que nos pilló de sorpresa la guerra de Ucrania, lo dejamos solo en un inicio, luego mucho, y ahora nos vemos en la situación de que Biden sale de la política americana, entra Trump y nos descoloca a todos, y aun a pesar que venía un año anterior avisándonos, ¿no? Creo que hay que ceder soberanía, hay que hacer un ejército europeo profesional y tenemos que defender nuestras fronteras. No solo por Ucrania, porque está Polonia también, está Dinamarca, está Finlandia, todos los países bálticos, y creo que el objetivo de Putin como buen conquistador que es, con el apoyo de China, porque si no, no sería nadie, pues entra dentro de estar amenazando constantemente a la Unión Europea. Y eso se para, a un abusón hay que pararlo pues precisamente con estas medidas, ¿no? Sí. Siendo fuertes. Bueno, ¿y cómo os quedáis? Mañana parece ser que la Unión Europea va a presentar una estrategia de preparación para la Unión. El país ha destacado uno de esos aspectos, creo que son 30 acciones diferentes, ¿no? Pero una de ellas, o por lo menos la que ha trascendido y que nos ha llamado la atención en este caso, es ese kit de supervivencia de las primeras horas hasta que se pueda, que los estados puedan intervenir o ayudarnos de alguna manera. Y este es el kit de emergencia, dependiendo del país varía, ¿no? Porque si estás en los países del norte piden también pues abrigo, un kit que no solamente sean 72 horas, sino para una semana entera, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Creéis que con esto sobrevivimos 72 horas? Agua potable, alimentos, el móvil, medicamentos, muy importante, y también baterías. El móvil no está en el kit de supervivencia, ¿no? No lo pone. Bueno, la batería la podemos tener ahí. ¿Qué os parece? ¿Nos da un poco de... A ver, mira, yo... De urgencia, ¿no? Sí, oye, que esto va en serio. Yo me estoy acordando cuando el día que suspendieron las clases, cuando la pandemia, yo salí de trabajar, había tenido una reunión de 1000 horas, voy al supermercado por mi barra de pan, pues el otro día me reía hablándolo en casa este tema, y veo a gente con unos carros, y yo, pues en la caja, en la cola, no me había enterado, en la cola, y le digo a la chica, oye, perdona, ¿vais a hacer obras en el supermercado? Y dice, no, es que como han dicho que a lo mejor igual tenemos que cerrar. Digo, perdona, yo con mi barra de pan y todo el mundo con unos carros impresionantes. Y lo que más llamaba la atención, evidentemente lo más voluminoso, eran la cantidad de rollos de papel higiénico que se llevaba la gente, no daba crédito. Para mí, estar preparado es que te vas a tener en casa una balda con este tipo de alimentos que vas a necesitar en caso de que pase algo. Yo no lo sé, igual soy demasiado previsora, pero yo este tipo de cosas las suelo tener en casa. Simplemente tienes que tener la mochila localizada para luego meterlo. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia. Simplemente si tienes un poco de reservas de que es agua, alimentos no perecederos, baterías evidentemente, o cargadores o lo que sea, pues al final ¿Pero es baterías? rápido. ¿Tú tienes una batería en casa? No, tengo baterías, una batería normal, móvil, ¿no? Sí, de móvil, exactamente. De lo demás no tengo. Con eso no sé si igual no sé si voy a tener que comprar. Voy a hablar con Amazon a ver qué tienen por ahí. Bueno, pero yo me refiero, tú entiendes que con lo que estás diciendo es que la gente no tiene que ir corriendo al supermercado a comprar, que lo normal y lo habitual es que tengamos estas cosas en casa, pero yo voy también un poco más allá, ¿eh? Yo así, ¿esto te impresiona o piensas que, oye, a lo mejor Europa nos está diciendo que...
Sí que Macron sí que había elaborado un documento que además iban a repartir a toda la población, un kit de supervivencia que lo iban a repartir directamente. Sí, sí. Aquí no sé hasta qué nivel vamos a llegar, si nos van a repartir ya el kit de supervivencia con la mochila, no lo sé. Sí que unas instrucciones o un librito en el cual te den ciertas instrucciones en caso de que pase algo, yo creo que eso lo veo más viable que no el kit. No, yo creo que genera una cierta sensación de emergencia, ¿no? También de preocupación, de amenaza, porque justamente cuando sobrevino la pandemia, todos nos con perdón, pero recordad que todos nos reíamos. Y cuando estaba en Italia ya también muriendo centenares de personas, nos reíamos viéndolo como algo absolutamente ajeno. Entonces yo creo que quieren generar una cierta sensación de alerta, de amenaza, para que la gente esté prevenida, esté preparada y también de alguna manera se conciencie de que en un momento determinado, si hay que destinar presupuesto a gasto militar y eso implica reducir presupuesto de otras partidas sociales, puedan entenderlo. Yo creo que también tiene un sentido pedagógico más profundo una medida de este tipo. Yo voy un poco más allá. Yo creo que con toda esta controversia de la seguridad, ¿no? Meter todo bajo el amparo, bajo el paraguas de la seguridad, ¿no? Pues Europa, que ha ido tarde en muchas cosas y en este tema ha ido muy tarde, yo creo que ahora se está intentando adelantar, ¿no? Entonces, aquellos países que tienen reticencias para armamento, porque llamémoslo como es armamento, es rearmar a los ejércitos, es comprar material armamentístico y, como no, avisar a la población, que puede sonar un poco pues como emergencia social, ¿no? Bueno, las amenazas de Putin son constantes. Yo no lo tomaría. Fíjate que en la pandemia mucha gente se compró cargadores solares. Yo ya tenía uno, previo. Pero cargadores solares, el papel higiénico, cuando pueden, las toallitas son mucho más efectivas y ocupan mucho menos lugar, ¿no? Ante un caso de emergencia. No digo ahora que todos nos bajemos a búnkeres, ¿no? Y que hay en los garajes acopio de material. No, pero no está mal. Yo no lo veo mal, fíjate, desde el punto de vista de que tenemos que estar preparados, aunque estemos al sur de Europa. Pero sí que veo ese puntito de Europa avisa y tal a esos países que no tienen aprobados los presupuestos, que los socios de gobierno no sé qué, que no solamente es el único caso de España, que hay más países, ¿no? Pero lo veo un poco tendencioso por ahí, ¿no? Es una opinión personal. Nos van avisando. La atención, ¿no? Sí. Me dejáis más tranquila porque yo pensaba que la cosa era más preocupante. Si no, hacemos un simulacro un día aquí y para formas, toda la audiencia. Lo hablábamos en la redacción también, que es muy importante que también en este caso en los colegios se podían dar charlas, por ejemplo, y lo hablábamos en redacción, de las maniobras de cómo es RCP, primeros auxilios, ¿no? reanimación. Sí, eso es. Lo hablábamos y eso es importante también, ¿no? Cosas de ese tipo de supervivencia. Se podrían dar tantas cosas, de leer las facturas, de saber el importe de las nóminas. Nos deberían de dar en educación yo creo que conceptos básicos, pero en la vida en general, por supuesto. Ante una situación así, pues igual, puedes tener un ataque imprevisto, Dios no lo quiera, ¿no? Pero por lo menos cómo reaccionar, ¿no? Para evitar pues, que haya estampidas y cosas. Pero sí, yo creo que la educación eso es básico y que tiene que estar, pero no solo en ese ámbito, sino en muchas más cosas del día a día que no te preparan y que luego pues tienes que ir poco a poco, ¿no? Pero yo creo que algún proyecto ya hay en mente. A raíz de lo de la Dana, sí que con lo que sufrieron los niños afectados, sí que se empezó a hablar que en los colegios iban a dar charlas informativas precisamente para evitar eso, que hubiese estampidas, que sepan los niños cómo reaccionar ante una situación. Siempre tiene que pasar algo, ¿verdad? Sí, para que reaccionemos, es cierto. Hasta que no pasa algo gordo, no se toman medidas para evitar, ya deberían. En Valencia no es la primera riada que tienen, ni la última, la más gorda fue en el año 59, creo recordar, y luego en el 82 la presa de Tous, ¿no? Y ahora es cuando nos planteamos otra vez tarde. O sea, yo creo que eso debería estar ya previsto. Pues no sé comunidades. Igual me equivoco, pero yo no sé si también a la hora de sacar el carnet de conducir, si te encuentras con una riada, iba a haber una parte de formación en este sentido. Pues eso me parece bien también, porque en los vados de los ríos yo no sé cómo se mete gente todavía, ¿verdad? Sí, o cómo se ponen las cadenas, todas esas cosas, ¿no? Algo más práctico. Bueno, hablando de centros escolares y de menores,
El Gobierno, el Consejo de Ministros, ha aprobado hoy dar el visto bueno a una nueva ley para proteger a los menores en los entornos digitales. Se va a establecer un control parental obligatorio en todos los dispositivos, activado por defecto y que será gratuito. La edad mínima para acceder a redes sociales sube de los 14 a los 16 años, que muchos de los niños ahora mismo se van a poner las manos en la cabeza al oír esto. Además, se va a penalizar la creación y difusión de deepfakes con contenido sexual de menores y se va a endurecer también las sanciones por grooming o acoso en línea. Los colegios deberán implementar planes de supervisión digital para regular el uso de los dispositivos en las aulas y también se van a crear protocolos médicos para detectar y tratar adicciones tecnológicas en menores. Con estas medidas, la ley que busca garantizar un entorno digital más seguro, adaptándose a los riesgos actuales de Internet y de las nuevas tecnologías. ¿Qué os parece un poco, bueno, que ya era hora a lo mejor de que hubiese una ley para que todo esto fuese más firme? Porque hablando con niños, con menores, decían, bueno, a mí no me van a quitar ahora mi perfil de Instagram o mi perfil de TikTok porque no va a venir la policía a cogerme el móvil y ver si tengo o no tengo esa edad, ¿no? Será para los venideros, ¿no? Esos que compren a partir de X tiempo, porque los ordenadores, como hemos visto, va a venir obligatoriamente. Yo creo que la regulación es bien intencionada, va bien dirigida. No he podido leer el proyecto de ley porque no lo he encontrado publicado, he leído el anteproyecto y son solo 12 artículos. Quiero decir, quizás sea demasiado bien intencionada, en el sentido de que es más un desideratum o pues en fin, algo programático que como tal una ley que luego pueda tener una ejecución práctica inmediata. En ese sentido, lo que sí me ha gustado mucho de lo que he leído en ese anteproyecto de ley es que favorece la participación de los menores en todos los procesos que se tengan que tomar para ejecutar, ¿no?, la ley, en todos los procesos de ejecución, desarrollo reglamentario, pero no me ha gustado que lo que mejor desarrollado está es todo el aspecto sancionador, todo el aspecto punitivo, con esas reformas del Código Penal, y lo que es absolutamente de nuevo vago, etéreo, es la regulación de la alfabetización digital, que son, en fin, parece casi la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, porque son puras ideas, pura vaguedad de ideas. Entonces, bien por controlar y proteger más a los menores, pero claro, la realidad es que todos tenemos que saber y aprender a manejar las redes, y yo creo que es ahí donde deberían poner más el énfasis. Y la ley no alcanza ahora mismo. Silvia. Mira, yo partiendo de la base que eso debe empezar no que te lo diga una ley, sino que debe partir de la familia. Yo no puedo entender que haya chavales con 8 años con perfiles en TikTok, con 10 años accediendo a Instagram, ningún control parental. Entonces, ¿qué quieren? ¿Ahora eso lo vas a quitar? Lo veo difícil. Pero es que esto debe de partir de la base. Mi hija ahora tiene 20 años. No tuvo perfil de Instagram hasta los 15, era la única que no tenía perfil de Instagram. Y yo le dije, bueno, cuando cumplas 15 años, me parece bien, una edad adecuada para que puedas tener. Pero yo veo, y los niños que están, en lugar de darles de comer, le ponen el móvil para que vea los dibujos animados para que coman. ¿En qué mundo vivimos aquí? Le está dando guerra, toma el móvil y déjame en paz. ¿Y qué quieres? Ahora quítaselo, ¿no? A ver cómo educas al niño después de que le tienes desde los de pocos meses viendo los dibujos animados para que el niño coma, para que el niño te haga caso o para que no te moleste. Es que es así. Yo soy partidaria de eso, primero una educación dentro de la familia y poner tú los límites, no que te tengan que decir que tienes que poner límites a tus hijos. Óscar, tú que eres hombre de tecnología, ¿estás de acuerdo? Porque tú ves y sabes cuáles son los peligros que hablábamos ahí, los deepfakes, que es importantísimo, ¿no? Que a ver, sustituyen, ¿no?, a una persona real, crean un... Sí, para hacerse pasar por otra persona, en este caso mucha pedofilia, ¿no? Yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, estoy de acuerdo con Silvia. Yo creo que en las familias somos suficientemente autónomos como para tener... Yo tengo mi propio controlador, se llama Family Link, que lo conocemos todos, y tienes un control parental. Creo que es como un brindis al sol, creo que es como ponerle puertas al mar.
Yo creo que hay que regular primero que detrás de una persona haya una identificación. Y lo he dicho en esta mesa muchas veces. ¿Quieres que un menor tenga perfil en redes sociales? Muy bien. Le sacas un DNI y contra el DNI le das de alta en el perfil de redes. Porque no vas a poder evitar que el niño avispado con 10 años le diga a su madre: me abre un perfil con tu nombre o con nombre de la abuela. Con el DNI de la abuela te lo puedes abrir perfectamente. Entonces, que vengan los dispositivos ya con un sistema precargado, eso es tan fácil de saltar como resetearlo y poner que el DNI de tu madre en caso de que lo pida, que lo dudo mucho que lleguen hasta ese punto. Entonces, por un lado me parece bien la regulación, pero la regulación para evitar precisamente eso. Si tú te creas un perfil para hacer o promover la pederastia, tiene que haber un DNI contra ti. Si tú eres un menor y quieres abrirte una red social, que tu padre te dé de alta en el DNI y entonces te abres. Entonces yo veo mucho más seguro que la identidad digital vaya contra un DNI y se evitarían muchos problemas. Se evitarían acosos, se evitaría grooming, se evitarían pederastas, porque claro, ojo, cuidado, está mi DNI ahí. Y eso es muy difícil ya, de conectarte a una wifi pública y que nadie sepa quién eres, como casos que han pasado aquí en Logroño y que yo he vivido dentro de mi ámbito también, ¿no? Entonces, yo es que las limitaciones no me gustan respecto a vamos a imponer una ley, ¿qué tal? Coincido en que tenemos que ser las familias, que para eso estamos, para educar, porque si no le das el móvil se van a ir a YouTube o se van a ir al ordenador o van a ver la tele o tal. Entonces creo que hay que limitarlo, pero familiarmente. Y segundo, ya puestos a poner limitaciones, jolín, primero crea una identidad digital. Tienes tu DNI electrónico, es tan fácil como a cualquier menor se le puede sacar el DNI. Tú vas a la oficina o pides cita y le sacas un DNI. Y contra eso, que todo perfil esté regulado. Claro, ¿qué ocurre? Que luego otros países de nuestro entorno alrededor no tienen regulación. Entonces, si tú te cambias de país o te sacas una tarjeta SIM online que sea de otro país, pues ya estás haciendo el mal otra vez. Vuelvo a lo mismo, es poner puertas al mar. Y luego, he leído algo, pero es todo tan vago, es todo tan un brindis al sol. Queremos que tal, me resulta mucha publicidad. Volvemos otra vez a lo mismo. Publicidad, voy a hacer ahora, me encuentro con el problema, viene esto y ahora ¡pum! Una ley. Pero si no tienes ni apoyos, ni para sacar los presupuestos, y ahora me vienes con una ley de este tipo. Estoy un poco ahí entre medias, pero no sé si me he explicado bien. Sí. Se va a llevar al Congreso, veremos a ver si se aprueba o no. Bueno, necesita mayoría absoluta. Yo creo que la sacarán. Sí, ¿no? Yo creo que mayoría depende absoluta, si lo pactan con el resto de grupos. Porque claro, tienen que aportar. No puedes olvidarte de que un partido político tiene 7, 8 millones, el otro tiene 3 millones. Correcto. Y ni siquiera le invitas a la Moncloa. Y con esto no defiendo a nadie, pero creo que tanto que se las dan de somos el partido más dialogante de la democracia. No es cierto. Porque bloqueas a partidos que no te interesan y sin embargo pactas con los herederos de asesinos. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar de lo que ha pasado en Arnedillo esta mañana, que ha sido toda una sorpresa. Un desprendimiento sobre las 9:30 de la mañana en la LR115 ha obligado a cortar la carretera entre Arnedo y Arnedillo. Rocas de más de 50 toneladas que han obligado a cortar el tránsito peatonal y ciclista por el tramo de la vía verde del Cidacos en ese punto. Hace unos meses, hay que recordar que ya hubo desprendimiento, el gobierno lo arregló con unas mallas protectoras, pero que en esta ocasión no pudieron soportar esas 50 toneladas de rocas que han caído hoy. Nos lo cuenta Morgana Ciordia. Sí, María, todo sucedía sobre las 10 de la mañana cuando gran parte de esta ladera que van a poder ver se desprendía sobre la carretera con rocas como estas de hasta 50 toneladas que han caído sobre la carretera, como digo, sobre esta LR115, impidiendo por completo el paso de los vehículos y dejando completamente incomunicados a los vecinos de Arnedillo. Ya en noviembre sucedía algo parecido, un desprendimiento parecido. El gobierno de La Rioja llevó a cabo una intervención y colocó varias vallas, como podéis ver, pero una vez más han cedido por el gran tamaño de las rocas que han caído esta mañana. En esta nueva intervención tendrá que llevarse a cabo mañana porque todavía hay riesgo de desprendimiento, así que la Guardia Civil comenzará a retirar las piedras a partir de mañana. Por ahora no se puede hacer nada porque, como digo, sigue habiendo riesgo de nuevos desprendimientos. Un derrumbe que recuerda al que ya ocurrió en noviembre y que se veía venir. No, ya teníamos detrás de la oreja lo que ocurrió en noviembre último.
Entonces, claro, cuando cayeron a mi finca que tengo aquí de Nogales, me cayeron unas piedras tremendas de varias toneladas, que al principio nos daban muy buenas palabras, que sí, la comunidad autónoma, que no se preocupe, que no sé qué, que estos son actos de Dios, claro, y el consorcio dice que no quería hacerse cargo. Y claro, y la comunidad autónoma sin responder. Este vecino nos cuenta que ayer ya empezaban a caer las primeras piedras. Y ahora, anoche, cuando estábamos con mi mujer, que estábamos en la cama, empezamos a oír que es desprendimiento de piedras. Y que esta mañana al desayunar... Dormimos y esta mañana estábamos ahí para desayunar, sobre las 9 o así, yo creo, y empezó una nube de polvo blanco increíble. Un derrumbe que deja a vecinos de Arnedillo totalmente incomunicados. Intentar de que se solucione lo antes posible, pero por supuesto con todas las garantías de que no pase nada a quienes vengan a trabajar a limpiar la carretera, porque de vez en cuando todavía siguen habiendo desprendimientos. Pues menos mal que no ha pasado nadie por ahí en ese momento, porque menudas rocas, ¿eh? Afortunadamente no ha habido víctimas, pero yo subo mucho por allí y es una carretera, no os imagináis el tráfico que tiene la carretera de Arnedillo, es una zona muy bonita, y luego aparte pues está el parque de atracciones de los dinosaurios y tal, las huellas, etcétera. Bueno, de todos es sabido, no viene mal hacer algo de publicidad, pero menos mal que no ha sido fin de semana. Porque si llega a ser el fin de semana a las 10 de la mañana, ciclistas, motoristas, o sea, creerme que hay un tránsito en esa carretera que es brutal. Y luego imagino que las lluvias de estos últimos meses habrán tenido algo que ver, pero hombre, ejem, unas mallas. Después de noviembre, pues igual hay que hacer una voladura controlada, igual hay que meter máquinas de gran tonelaje y descargar un poco la montaña. Es una zona en la que siempre ha habido caídas. Toda la zona de Arnedo, Arnedillo, incluso los pueblos de más arriba, siempre ha habido desprendimientos, pero pequeños. Hombre, se pueden apreciar en las imágenes las pedazos de rocas que han caído. O sea, eso, yo no sé, aquí el vecino de Arnedillo, que le dicen que son cosas de Dios. Espero que no se lo hayan dicho así, porque me parece de una irresponsabilidad tremenda. Lo que hay que hacer es tener previsión y evitar que pasen estas cosas en pleno siglo XXI, año 2025. Y veremos, ¿no? Porque dicen mañana mirarán, pero todavía hay peligro de que se sigan cayendo más rocas. Yo decía, Óscar, que menos mal que no ha sido en fin de semana, y a mí me sucedió una cosa parecida en la Nacional 111. Volvía yo de Madrid hacia Logroño y a la altura del embalse de Pajares. Y hubo un desprendimiento, era fin de semana, y con las patrullas residuales que había de la Guardia Civil, hasta que se pudo cortar el tráfico, pues prácticamente estábamos los que habíamos llegado allí con el coche encargándonos de regular la circulación, y hasta que pudo llegar el servicio de emergencias para acotar la zona, tardó también lo suyo, porque en fin, pues no hay suficiente plantilla o suficientes recursos, supongo, o no están adecuadamente gestionados, y realmente se produjo un colapso bastante severo. O sea que si hubiera sido en fin de semana, todavía peor, porque la intervención hubiera sido infinitamente más lenta. Silvia, ¿cómo te has quedado? Pues mira, yo la última vez que estuve en esta mesa se cayó Viguera, la iglesia, así que yo no sé si soy la gafe. Esto de Dios, bueno, aquello, esto de Dios. Hablando de Dios, como decía este vecino, digo, yo no lo sé. Bueno, la verdad que ha tenido mucha suerte los peatones, los conductores, como bien decía Óscar, de que no ha pasado nada. Pero yo creo que se lo deberían de tomar un poquito en serio, de tomar medidas para que no vuelva a pasar. Porque si han librado 2 veces, yo entiendo que la tercera no lo sé. Pues quizás deberían de tomar medidas para solucionar el problema. Vamos a ver si podemos escuchar al alcalde, que nos cuenta un poco cuál va a ser la situación de lo que le hemos escuchado hoy, un poquito más de cómo tienen la vida allí, vamos, lo que tienen que hacer para poder ir a otra ciudad. Vamos a verlo. Buenos días, pues mira, nos encontramos en este nuevo desprendimiento en la entrada de Arnedillo, donde esta mañana a las 9:30 de la mañana nos ha sorprendido un desprendimiento de semejante magnitud, que hay rocas en la carretera de más de 50 toneladas.
Como veis arriba se ha desprendido toda la ladera, lo cual todavía seguimos con riesgo de desprendimiento y la carretera va a quedar totalmente cerrada hoy todo el día al tráfico. Mañana vendrán pues la gente a inspeccionar el terreno y para ver cuándo pueden empezar a limpiar la carretera y demás. Como veis, para el municipio de Arnedillo supone que tengamos que dar la vuelta por Enciso, por Cornago, y simplemente para bajar a Arnedo pues tenemos más de una hora, como 1 hora y cuarto, lo cual es un gran riesgo y un entorpecimiento. La carretera está cortada al tráfico totalmente, con lo cual pues tenemos que intentar de que se solucione lo antes posible, pero por supuesto con todas las garantías de que no pase nada a quienes vengan a trabajar a limpiar la carretera, porque de vez en cuando todavía siguen habiendo desprendimientos. Y nada más nos ha sorprendido en otro punto, en el mismo punto donde la Dirección General de Carreteras hizo una actuación muy buena, que estábamos muy contentos, pero claro, ante el desprendimiento de rocas de 50 toneladas se ha ido al suelo, con lo cual, pues sin más, que esperemos que sea la última vez y que se restablezca el tráfico lo antes posible. Pero vamos, no sabemos más, seguiremos normas y seguiremos directrices de la Dirección General de Obras Públicas. Muchas gracias por todo. Pues gracias a Pedro Montalvo por, este speech que nos ha hecho y nos ha explicado la situación, porque claro, hemos ido hasta allí, pero él está en el otro lado de la carretera, no hemos podido pasar y nos ha pasado esta información, así que muchas gracias. Vamos con otro asunto. El concejal socialista de Nájera, Saúl Manzanares, se niega a apoyar la moción de censura contra el alcalde del Partido Popular, Jorge Salaverry. Actualmente el PP tiene 6 concejales y gobierna en minoría, el PSOE 3, Izquierda Unida 2 y el PR otros 2. Sin el apoyo de Saúl Manzanares, la moción de censura no puede salir adelante. Hoy Sara Orradre no ha querido contestar sobre este asunto a una pregunta de una periodista de esta casa. Yo estoy hoy aquí para hablar de los asuntos relacionados con el Pleno. Sí le puedo decir que mi partido ya se ha pronunciado en este sentido. En lo que tiene que ver con la responsabilidad que asuma o la actitud que asuma Saúl en este caso, pues creo que es una pregunta que tendrían que plantearle a él. Lo que sí que les puedo decir es que estoy completamente convencida de que lo que va a hacer el Partido Socialista en Nájera es trabajar por el interés general de los najerinos y de las najerinas. Eso es para lo que estamos, eso es para lo que está el Partido Socialista en Nájera y en eso es para lo que va a trabajar. Pues ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué podríamos pensar que ha pasado aquí? Que de repente esté todo cerrado y de repente se eche para atrás, Óscar. Pues es que aquí hay un lío. Yo llevo siguiendo con interés estas directrices que hay en Nájera, ¿no? Aparte de que se tuvo que presentar la Guardia Civil en aquel pleno donde salieron escoltados y tal y que cual. Bueno, viene todo a raíz de un pleno del 18 de febrero y luego del campo de fútbol del Naxara, ¿no? Entonces, yo no entiendo muy bien cómo hace 2 años hubo elecciones donde la fuerza más votada fue el PP con 6 concejales, 3 PSOE, 2 Izquierda Unida y 2 PR, podían haberse juntado, pero se ve que hay unas rencillas entre esos partidos y no consiguieron llegar a un acuerdo. Luego, que si el portavoz socialista actual es un concejal que se llama Fernando, pero el que dice que no quiere apoyar una moción de censura que no está convocada, porque me he cerciorado de que es así, resulta que Izquierda Unida está presionando al PSOE, pero la portavoz del PSOE de La Rioja, Sara Orradre, no quiere contestar. Sin embargo, parece ser que la dirección socialista de La Rioja sí que apoya a ese tránsfuga Saúl, ¿no?, que quiere ser el secretario general de la agrupación socialista de Nájera. Es todo como todo un revolotum aquí en Nájera. También, por añadir, también había oído que él quería ser el alcalde y que parece ser que el alcalde no iba a ser él, sino su compañero del PSOE. Entonces, efectivamente, entonces él quería ser, el alcaldable era Fernando, pero el que quería ser alcalde era él, y además este chico viene de Ciudadanos, o sea que no es del PSOE, sino que viene de otra fuerza política que a cambio... Es todo como muy rimbombante, ¿no? Y luego el PSOE, que es así como muy se rasgan las vestiduras con los tránsfugas y tal y que cual y no sé qué, y ahora no quieren contestar a las preguntas, que por cierto me sorprende de Sara Orradre, a la que le tengo un afecto personal bastante bueno, pero me sorprende que siendo periodista
no conteste a sus propios compañeros. Me parece feo por su parte, porque se puede contestar de muchas maneras, pero decir lo que ha dicho, y se lo diré, ¿eh? No ha dicho nada. Pues sí, pues por eso, total, para decir eso es mejor no decir nada, pero no le voy a contestar, no voy a entrar, entramos siempre en el mismo juego pero bueno, volviendo otra vez al caso, ¿no? Menuda trama, ¿no? Es que creo que lo he contado, es como todo muy rimbombante, es una historieta muy... No sé qué opináis vosotros, pero... Ángel. No, yo creo que Óscar lo ha relatado muy bien. Parece que hay muchos intereses políticos cruzados de partidos y de personas que se están haciendo mutuamente daño. Pero lo cierto es que la política najerina, desde hace unas legislaturas yo creo que viene siendo la más caótica de toda La Rioja a nivel municipal. Bueno, Calahorra también lleváis una cuota importante. Pero bueno, Nájera la verdad que está resultando preocupante. Ese pleno que mencionabas yo creo que fue como una explosión, ¿no? De lo que no debería, esas imágenes que vemos, de lo que no debería suceder. Ahora bien, también es cierto, a mí me sorprendió cuando vi esas imágenes que haya manifestaciones de ese tipo porque no se reforma el campo de fútbol y no por el cierre sistemático de empresas y pérdida de poder económico y adquisitivo que están sufriendo los ciudadanos de Nájera. Pero bueno, cada cual elige sus prioridades como votantes, como electores y la realidad que, pues en fin, los propios ciudadanos de Nájera también son responsables en alguna medida de la situación política en la que se encuentra su municipio. Entonces, que valoren a ver cómo pueden salir de ese atolladero. Venga, Silvia, rápidamente. Nada, rápidamente. Yo creo que, como dice Ángel, Óscar lo ha explicado muy bien, pero tuvieron la oportunidad de hacerse con la alcaldía cuando tuvieron la oportunidad de ponerse de acuerdo entre todos. Correcto. Y derrotar al Partido Popular. Ahora, ¿de qué se quejan? Si no llegan a un acuerdo cuando lo tenían que haber hecho, ¿cómo van a llegar a un acuerdo ahora cuando hay ese tejemaneje entre unos y otros dentro del Partido Socialista? Es muy complicado. Que esto llega a buen término, no lo sé. A ver qué va a pasar. Bueno, queremos hablar también un poco, ya que te tenemos aquí, del hospital de Calahorra. Ayer estuvimos hablando aquí, se dijo muchas cosas, explicamos un poco la situación de lo que había pasado el jueves en esa reunión, ¿no? En el parador de Calahorra, donde la consejera tuvo que salir por los abucheos, no los dejaban explicarse, parece ser que no sentó bien, porque también entrevistamos a SOS Hospital de Calahorra, se sintieron invadidos, no eran las formas, y hoy ha habido también una reunión, ¿no? de la consejería, no la consejera, sino de los miembros de la Consejería de Sanidad. Vaya por delante que Calahorra y su entorno no se manifiesta en contra de nadie, se manifiesta a favor del hospital y de la sanidad. El que quiera politizar este tema yo creo que se está equivocando. Voy a partir de esa base. Los hay porque dicen que quieren desmantelar. ¿Tú crees que se quiere desmantelar? Yo lo que creo es que aquí hay informaciones que no se están dando bien y luego hay cosas que se han hecho muy mal. Yo creo que la consejera se equivocó yendo con una cohorte de concejales y alcaldes a una asamblea ciudadana. En Calahorra la gente es muy peleona, somos muy peleones, y cuando tú estás viendo que te mandan a parir a Logroño, que el urólogo se jubila y la otra uróloga pide traslado a Logroño, que no hay citas en el cardiólogo para un montón de tiempo, y cuando digo un montón son años. Cuando las operaciones que se hacen en el hospital de Calahorra se están derivando a otros sitios como San Pedro o Los Manzanos. Creo que ha sido una integración mal gestionada, mal planteada desde el inicio por el Partido Socialista, que tenía que haber previsto que una fundación que funcionaba y que tiene un montón de premios respecto a la gestión y respecto a la calidad, tienes que coger lo mejor de ella. El Servicio Riojano de Salud es un monstruo en comparación, pero el Hospital de Calahorra siempre ha funcionado muy bien, ha sido la joya de la corona de Calahorra y estamos muy orgullosos, dan servicio a 75.000 personas. A nadie se le olvide que somos un tercio de la población riojana. Entonces, partiendo de esta base, creo que la consejera se equivocó, las formas no fueron adecuadas. Y tampoco ir, como digo, con eso. Si hubiera ido sola, pues igual, yo no sé, creo que el tono hubiera sido diferente. También se ha perdido una autonomía y se ha centralizado. Que ayer se decía en esta mesa que 350 empleados querían ser funcionarios. No es verdad, no es cierto. Hay 350 personas, trabajadores, que se han integrado en el SERIS, pero que no están de acuerdo con las formas. Señores, llevamos más de un año con la integración. Esto fue en febrero del 24. Y en este año no se ha hecho nada. Los programas informáticos que manejaban en la fundación eran mucho más rápidos. ¿Que hay que ponerlos del SERIS? De acuerdo, tal es formación. Habla con los médicos.
Si se va a jubilar la gente, tienes que cubrir esas vacantes. A las enfermeras no las puedes cabrear como monas cambiándolas de sitio. Y luego, y por terminar, Calahorra hay un sentimiento de abandono. Yo lo he comentado en esta mesa muchas veces. El desdoblamiento de la 232, la Rioja Baja, nos sentimos muy abandonados. Y siempre que hay un problema de este tipo, siempre salen las políticas de un lado y de otro. No, porque vamos a hacer... Resulta que el portavoz de La Rioja, del gobierno de La Rioja, dice una cosa y por detrás los trabajadores le graban diciendo totalmente la contraria. ¿En qué quedamos? El sentimiento que hay en la ciudadanía calahurritana, y sé de lo que hablo, es que nos están engañando. ¿Quién nos engaña? ¿Por qué no han hecho los deberes? ¿Por qué ahora nos vemos en esta situación? ¿A la señora que le hacen subir a Logroño al oftalmólogo o a la persona que tiene que subir a dar a luz? ¿Por qué? Es que no hay profesionales. Vale, ya lo sabemos, pero es que esto es un mal endémico de todas las comunidades. Oiga, hay hospitales comarcales como el de Tudela o como el de Estella, que también tienen su propia organización. Otra cosa es que queramos imponer la organización y que dependa el Hospital de Calahorra íntegramente de personas y profesionales que están en Logroño, que es lo que parece ser que quieren imponer. Yo creo que... Eso no queréis. No, a ver, es que yo creo que los jefes de servicio tienen que estar en Calahorra, no tienen que estar en Logroño. Es que eso es como si ahora a mí me empiezan a dirigir desde Madrid y no saben ni dónde está el hospital. Es que hay que hablar con los empleados, con los trabajadores, con los médicos y con los que saben. María Martín tiene un talante muy conciliador y a mí me sorprende, porque la conozco, que no hayan sido previsores en este tema. Conforme a que los dos pilares básicos de todo ciudadano es la educación y la sanidad. Y meterte a tocar algo tan problemático como es la sanidad en Calahorra, con una zona de influencia tan grande y a 2 años vista de elecciones, me parece muy arriesgado. Ángel, se dejó de ser fundación y por eso no tiene esa autonomía, pasa a formar parte del SERIS y es ahí donde viene el problema, ¿no? Bueno, esto se trabajó la legislatura pasada, lo hemos comentado en alguna ocasión, contó con el voto favorable de PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos y la abstención del PP, lo cual refuerza la tesis que estaba planteando Óscar de que tampoco podía ser una circunstancia que le sorprendiese al PP, que no le podía pillar de nuevas, ¿no? Los problemas de gestión que podía ocasionar esto. Pero hay una cuestión clara, independientemente de que la Fundación se integrara dentro del Servicio Riojano Público de Salud, eso no implica que pierda autonomía funcional. No es una consecuencia necesaria. Tú estás integrado dentro de un organigrama más amplio, pero luego eres una unidad, una división específica que tienes tus propios directivos, tus propias jefaturas. Entonces yo creo que por ahí viene una parte del error, que hay una confusión entre integrar y no saber dar la autonomía funcional que responde a esa división. Y luego, bueno, pues otro... Pero el ejemplo que dan es de otras comunidades autónomas, de Navarra, del País Vasco, diciendo eso, que Osakidetza, el centro neurálgico, está en un sitio y luego todos los demás dependen de eso. Eso no es cierto. Pero bueno, y aunque lo fuera, luego también hay que adaptarse a la realidad de cada lugar y de cada espacio. Es que estamos hablando que como bien comentaba Óscar, el Hospital de Calahorra funcionaba muy bien. Mejor incluso que el Hospital San Pedro. Ese es el problema. Mejor incluso que el Hospital San Pedro. Entonces, déjale que siga funcionando con sus propios profesionales, integrado en una estructura nueva, pero con su propia autonomía funcional. Y luego, a nivel de comunicación, yo sigo pensando que el gobierno de La Rioja comete un error no siendo más transparente con los datos y cómo los quiere comunicar, porque es que los datos cantan, cómo se quiere hacer esa reorganización, si incluso puede haber recorte de recursos, y siguen disfrazándolo con otras palabras diferentes que al final no calan en la ciudadanía. Entonces yo creo que hay un triple error: gestión, por falta de previsión, y luego también los errores comunicativos que son claros. La pregunta sería saber si los derivan a... Pues le dejamos hablar, si luego sí. contesta, si les derivan o no a la privada, Silvia. No, yo lo que creo que el punto de partida aquí hay que mirar por el ciudadano, mirar por los vecinos de Calahorra, porque ahora mismo están desatendidos. Si no hay profesionales que puedan cubrir esas consultas que se van jubilando los médicos y no los sustituyen, yo creo que es donde está el principal problema. Al final, ¿qué hace el ciudadano? Si tiene que ser atendido por un profesional o por un especialista, va a tener que ir a la sanidad privada. No puede esperar las largas colas que se están preparando en el hospital ahora mismo.
Yo creo que eso es lo primero que tienen que mirar por el ciudadano y luego ya solucionar todo lo demás. ¿Se está derivando a la privada o no? Se está derivando a la privada, claro que sí, pero si es que yo tengo familiares que los han derivado, es que vuelvo a insistir, la sensación que hay es de engaño. De que nos dicen una cosa, nos intentan hacer comulgar con una cosa, llevamos un año con esto, ya se empezaron a oír cantos de sirena, no sé qué, pero no olvidemos que está Calahorra, Arnedo, Alfaro, Pradejón, El Villar, Autol. Es que hay un montón de municipios, aparte de Calahorra, que somos 25.000, donde todos ellos vienen a Calahorra. Y el sábado, este sábado que va a ser la manifestación a las 7 de la tarde desde la Plaza del Raso, se prevé que va a ser multitudinaria, pero no solamente de ciudadanos de Calahorra, que somos muy peleones, sino que va a subir gente y van a venir gente de otros municipios. Y yo creo que va a ser un punto de inflexión para que la Consejería de Salud se lo tome en serio, se tome la respuesta ciudadana y la defensa del Hospital de Calahorra y sus profesionales. Nos costó mucho tiempo, ya termino, nos costó muchos años conseguir un hospital comarcal en Calahorra que da un servicio excepcional con unos profesionales excepcionales como para que ahora nos esté pasando estas cosas. Bueno, pues estaremos pendientes de esa concentración, de esa manifestación que será este sábado. Gracias a los tres, como siempre, un placer. Y les dejamos a todos ustedes con Lourdes Díez y el programa Sin Matices. Adiós.